todo, all. All, okay. So it's the next one would be the omniscience, Okay, or God's infinite knowledge. Okay, so vamos a continuar con el siguiente punto de la omnisciencia de Dios o el conocimiento infinito de Dios. And I know that all of you hear this all the time, Y yo sé que todos ustedes escuchan esto todo el tiempo, that God is working all things according to his providence, que Dios está obrando todas las cosas de acuerdo a su providencia, that when we speak of things that happen, like for instance Romans 8:28, that God causes all things to work together for good. Por ejemplo, como cuando consideramos pasajes como Romanos 8:28, que dice que Dios obra todas las cosas para bien a los que aman a Dios. I know I have a people and pastors that teach God is sovereign, therefore he works through his providence. Yo sé que aquí hay hermanos y ministros que enseñan y predican que Dios obra todas las cosas de acuerdo a su providencia. Not just a God thing here or there, No solamente una cosa de Dios aquí y allá, but all things are according to his providence. pero todas las cosas Dios obra de acuerdo a su providencia. I got to tell you this, I was driving from Colorado, Les tengo que contar esto, estaba manejando de Colorado and I was listening to one of my doctoral professors teach at a conference on providence. Estaba escuchando a uno de mis maestros en mi doctorado que estaba predicando sobre la providencia de Dios, And I was just outside of Amarillo, y estaba a las afueras de Amarillo and I was going around a corner to the left y estaba dando una vuelta hacia la izquierda on the freeway, en el freeway, en la autopista, and all of a sudden a lady in a truck went across the median, y en ese momento una mujer, ¿verdad?, manejando una camioneta, pasó sobre la división. She's heading across the median, and thankfully I saw her. Y ella está cruzando la división y gracias a Dios yo la alcancé a ver. And so I was able to get in the right lane. Y tuve la oportunidad de moverme a la línea derecha. But I had to assume that she was probably looking at one of these. Y yo asumo que probablemente estaba viendo su celular. She came to a corner. Ella llegó a una esquina. Now, Wilson, you never have to deal with people like that, do you? Yeah, Wilson. And she's whipping across the median, and I was watching in the rearview mirror. I was waiting for an explosion. Y ella atraviesa la división y yo estoy esperando a que choque o que haya una explosión. And so I'm watching that, and I'm thinking, I just am listening to God's providence. Y yo estoy viendo todo lo que está pasando y recuerdo que estoy escuchando un sermón sobre la providencia de Dios. And she could have very easily have driven right into me had I not seen her. Y fácilmente ella pudo haberme golpeado directamente si no la hubiera visto. And it's a reminder that our lives are in God's hands all the time. Y eso es un recordatorio de que nuestras vidas siempre están en las manos de Dios. It just takes one little thing, and our lives can come to an end. Y solamente algo tan sencillo puede pasar en nuestras vidas y nuestras vidas pueden terminar. And it begins with God and his purposes, Y comienza con Dios y sus propósitos, which means that God is absolutely infinite in his knowledge, lo que significa que Dios es infinito en su conocimiento and he is infinite to carry out that which is according to his knowledge or his will. y Él es infinito y poderoso para llevar a cabo aquello que está en sus planes y sus propósitos. I struggle with understanding that God knows all things. A veces yo tengo dificultad con entender que Dios conoce todas las cosas. God does not have successive knowledge, Dios no tiene un conocimiento adquirido de manera sucesiva, where as the events occur, o conforme van pasando las circunstancias, God is gathering knowledge. Dios está adquiriendo conocimiento. God is perfect in knowledge. Dios es perfecto en su conocimiento. God didn't have to learn anything Dios no tuvo que aprender nada because he knows all things. porque Él conoce todas las cosas. I have in my notes that God's knowledge is
intuitive, meaning it's in him. Yo tengo en mis notas que el conocimiento de Dios es intuitivo, que significa que está dentro de él. His knowledge is self-generated. Su conocimiento es autogenerado. He didn't obtain his knowledge from outside of himself. Él no obtuvo su conocimiento fuera de él. That his, as it says in Isaiah, his understanding is inscrutable. Como dice el libro de Isaías, que sus conocimientos o su entendimiento es inescrutable. We don't have time to go into this, but it always interests me. No tengo mucho tiempo para entrar en esto, pero siempre me ha llamado la atención. God knows all things, Dios sabe todas las cosas, even potentials. aún aquellas cosas que potencialmente pueden pasar. For instance, in 1 Samuel 23, Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 23, where David wants to know, donde David quiere saber, in fact, you want to read verse 11 and 12. vamos a leer el versículo 11 y 12 de 1 Samuel 23. Así dice la palabra de Dios. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. I mean, that's like us asking God, okay, if I go to this job interview, will I get the job? Es como si nosotros le dijéramos a Dios, ok, si voy a esta entrevista de trabajo, ¿me darán el trabajo? And if God says no, I'm not going to go to the interview. Y si Dios me dice, no te van a dar el trabajo, entonces pues no voy a ir a la entrevista. That God knew exactly what would happen, even in a quote unquote potential. Que Dios sabía exactamente lo que iba a suceder, aún en lo que nosotros consideraríamos una circunstancia potencial. One of the illustrations of God in the possibilities would be from Matthew 11. Una de las ilustraciones de esta circunstancia potencial la encontramos en Mateo 11, where he says, if those miracles had happened, for instance, in Sodom and Gomorrah or Tyre and Sidon, they would have repented. Donde Jesús les habla y les dice al pueblo que si esos milagros que él hizo hubieran sucedido en Sodoma o en Gomorra o en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran arrepentido. Even in the potentials there, aún en las circunstancias potenciales ahí, God has perfect knowledge of the actual. Dios tiene un conocimiento perfecto de los hechos reales. God knows all things that go on at all times. Dios sabe todas las cosas que suceden en todo tiempo. I'm not high tech. Yo no soy muy sabio en la tecnología. My friends that I visited in Dallas, mis amigos que visité en la ciudad de Dallas, they have DirecTV, the satellite dish. Ellos tienen televisión con satélite de dish. Some of you might know far more about this than me. Algunos de ustedes conocen mucho más de esto que yo. But they were watching the news from the election. Pero ellos estaban viendo las noticias de las elecciones. And we start talking, so he pauses it. Y empiezan a hablar entre ellos como amigos y le pone pausa. And then we stop talking and he starts it up again. Y luego nosotros nos detuvimos de hablar y luego le puso otra vez el programa. Because the TV is recording the whole time. Porque la televisión ha estado grabando. Does anybody have one of those? ¿Algunos de ustedes tienen eso en sus casas? I don't have a clue how to work that thing. Ella dice, yo no tengo idea de cómo funciona eso. I joke with people in our church that I still wish I had an 8-track tape. Yo bromeo con muchas personas de la iglesia que a mí me gustaría. What is that, an 8-track? You don't know what an 8-track is? No, I have no idea what is that. Okay, here's the days when I was a disc jockey. Uh-huh. That you have all the 8 tracks, you had reel to reel. Do you know what that is? Yeah, I kind of know. Okay. Es un aparato como para grabar, ¿verdad? This is my disc jockey days. De los DVDs, ¿verdad? Jamás había escuchado de eso. So I'm asking him, it's like, so
we're not watching this live anymore. We're a few seconds behind the rest of the world. Así que yo le pregunté, "Sí, entonces ya no estamos viendo este programa en vivo, ahora estamos retrasados en comparación de todas las personas." So your TV is taping it, and we're watching it behind. If we keep talking, we won't know what the election is till after everybody else knows. Así que todo el mundo lo está viendo en vivo mientras nosotros ya nos retrasamos y nosotros mientras sigamos hablando no vamos a saber qué pasó con las elecciones. So I asked him, do the files on your TV ever just fill up? Y le pregunté, ¿alguna vez los archivos que grabas se llenan tu reproductor? And he said, I don't know. Y dijo, no tengo idea. But it's funny because we have this idea that we are so smart. Y esto es curioso porque nosotros creemos que somos muy inteligentes And yet, we can go through life and we have to have alarms. y aún así vivimos nuestra vida y dependemos de cosas como la alarma. We have to have reminders. Tenemos que tener recordatorios. I still keep a day timer. Yo todavía tengo una agenda. My secretary is 3x5 cards. Mis secretarias son pequeñas tarjetas de recordatorio And I still forget things. y aún así me olvido de muchas cosas. You're laughing. You don't do that though, do you? You own a business. Se están riendo, a ustedes no les pasa eso, ¿verdad? You know, isn't the human mind amazing where you're trying to think of something and then 2 or 3 days later, all of a sudden it hits you? ¿Verdad que la mente humana es sorprendente que estás tratando de acordarte de algo y no puedes y de repente 3 o 4 días después te recuerdas de lo que estabas pensando? My wife had asked me about the name of this guy from back when we were in California. Mi esposa me había preguntado el nombre de una persona cuando nosotros vivíamos en California. It was easy. Even I can remember. His first name was Jeff, like mine. Y era sencillo, lo podía recordar porque tenía el mismo nombre que yo, Jeff. But I couldn't, I said, I just can't remember his last name. Pero se me olvidó por completo su apellido. And about a week later, I'm doing something out in the yard, not even thinking about this. Y una semana después estoy haciendo algo en el jardín y ni siquiera estaba pensando en esto. And all of a sudden, his last name came to me like that. Y de repente su apellido me vino a la mente, así de la nada. It's like the dust in the files had to be removed. Y es como si el polvo de los archivos en mi cerebro tenía que limpiarse. And God knows everything. Y Dios conoce todas las cosas. He hasn't had to learn anything. Él no ha tenido que aprender nada. He knows all things. Él conoce todas las cosas. One of the controversies when I was doing my doctoral work that had come up during that time is open theism. Una de las controversias que surgió mientras yo estaba haciendo mi trabajo en mi doctorado fue algo que se llama como el teísmo abierto. Open theism is simply that God doesn't know what tomorrow's going to bring. El teísmo abierto simplemente propone que Dios no sabe lo que pasará el día de mañana. God's doing the best he can with the information he has. Dios está haciendo lo mejor que puede con la información que está disponible. I am so thankful our God is God, Yo estoy muy agradecido de que nuestro Dios es Dios. not trying to figure out what's coming next. No está tratando de resolver a ver qué pasará el día de mañana. I can't understand how God knows all things, No puedo entender cómo es que Dios sabe todas las cosas, but God is either God or he's not God. pero ¿es Dios o simplemente Él no es Dios? There was one of the popular writers for the open theism. His name is Greg Boyd. Uno de los escritores populares para el teísmo abierto, su nombre es Greg Boyd. I had to do a critical analysis of one of his books as a doctoral paper. Tuve que hacer un análisis crítico mientras hacía mi trabajo en el doctorado en uno de sus artículos que él escribió. And you get angry when you read this stuff. Y la verdad que te enfadas cuando lees estas cosas que él escribió. There's lots of famous stories about Greg Boyd, Hay muchas historias famosas acerca de Greg Boyd. whether it be dealing with Hitler, that God didn't know that Hitler would be Hitler. Por ejemplo, él escribe que que Dios creó a Hitler sin saber lo que él sería. But you've probably heard someone tell the story about Suzanne. Pero quizás ustedes han escuchado la historia que él habla de alguien llamado Susan. She wanted to be a missionary, Ella quería ser una misionera. so
she told God she wanted to be a missionary to China, but she would prefer to be a married missionary to China. So ella le dijo a Dios que ella deseaba ser una misionera en el país de China, pero que anhelaba bastante que fuera una misionera casada en China. And there was a man that wanted to be a missionary to China, and so the two of them became married. Ahí había otro hombre que quería ser un misionero también en China, así que los dos se casaron. Well, he ended up destroying their marriage because of affairs. Y bueno, él terminó arruinando su matrimonio por infidelidades And then destroyed her life with the affairs. y luego destruyó su vida de ella a causa de las infidelidades. I believe it was the same time that she found out she was pregnant with his child that he divorced her. Fue exactamente en el momento donde ella se dio cuenta que estaba embarazada de uno de los hijos de él cuando se estaban divorciando. And so she asked Greg Boyd pastorally, how could God allow that? Así que ella fue a buscar un consejo de Greg Boyd y le preguntó cómo es posible que Dios permitiera esto. And Greg Boyd's answer was God was doing the best he could with the information he had. Y su respuesta de Greg Boyd fue, Dios estaba tratando de hacer lo mejor con la información que él tenía a su disposición. I mean, that would be like having God be your financial advisor, Eso sería como que si Dios es nuestro consejero de finanzas and after this bad year, God says, hey, we're down 25% for the year. y luego que ya al final de año te llegue Dios y te diga, sabes que ya estamos 25% por debajo de nuestro presupuesto. And God says to you, hey, I'm just doing the best I can. Y que Dios te diga, sabes que yo estoy haciendo lo mejor que puedo. I'm glad our God's not like that. Y yo estoy muy agradecido que Dios no es como eso. Which takes us to the last of what I have in the incommunicable attributes. Que nos lleva al último atributo que está categorizado dentro de los atributos incomunicables de Dios. And I know you understand this, and I know you hear this a lot because you're Reformed. Y yo sé que ustedes conocen esto y que lo escuchan a menudo porque ustedes están en una iglesia reformada. This is where the great comfort to me, I believe, comes from, that God is indeed sovereign. Y es aquí donde encuentro yo bastante consuelo porque efectivamente Dios es soberano. God has not only the right, but he has the ability to rule over his creation. Dios no solamente tiene el derecho, pero también tiene la habilidad de gobernar sobre toda su creación. Where the rubber meets the road, I believe, every day for us in our Christian life is that God is indeed sovereign. Yo creo que uno de los fundamentos principales de nuestra fe cristiana es efectivamente la realidad de que Dios es soberano. The man in our town that I've mentioned, Andrew Womack, El hombre del cual les mencioné, Andrew Womack, en mi pueblo, he believes that the worst doctrine in the history of the church is the sovereignty of God. él sostiene que la peor doctrina que la iglesia puede creer es la soberanía de Dios. Sadly, he doesn't understand the sovereignty of God. Tristemente, él no entiende para nada la soberanía de Dios. He doesn't understand the tension that God is indeed sovereign, but we are fully responsible. Él no logra comprender la tensión entre la realidad de que Dios es soberano y que al mismo tiempo nosotros somos responsables. I know that when Hurricane Andrew went through Miami in 92, as I've talked about, Yo les he comentado de cuando aquel momento en el que el huracán Andrew pasó por Miami and I had just finished teaching on the sovereignty of God. y acababa de terminar una serie en la soberanía de Dios. And if I would have been omniscient, I would have sold our house, but I'm not omniscient or sovereign. Pero si yo hubiera sido omnisciente y soberano, hubiera vendido mi casa antes del huracán. People in our church would tell me stories about how they went from room to room to room during the hurricane. Las personas en la iglesia me contaban historias de cómo tenían que moverse de cuarto a otro cuarto cuarto a causa del huracán. And their house was being completely destroyed. Y su casa estaba totalmente siendo destruida por el huracán. And they realized that not one part of their house is going to be destroyed outside of God. What was it again? They realized that not one part of their house would be destroyed outside of God's sovereignty, we could say. Y ellos se consolaban o sabían que ninguna pulgada de su casa sería destruida fuera de la voluntad de Dios. Spurgeon said it's God's sovereignty that literally becomes the pillow where we rest our head.
Spurgeon dijo que la soberanía de Dios literalmente es la almohada donde nosotros descansamos nuestra cabeza. In fact, Spurgeon said there's no attribute more comforting to his children than that of God's sovereignty. Es más, Spurgeon dijo que no hay atributo del carácter de Dios más reconfortante para los creyentes que la soberanía de Dios. Can you imagine living where God doesn't know what's going to happen or can't make things happen? ¿Se imagina vivir en un mundo donde Dios no sabe lo que va a pasar o que Él no tiene el control de las cosas que están sucediendo? That when we have the fact that our God reigns, He really does reign. He's in charge. Cuando hablamos de la realidad de que el Señor reina, debemos de recordar que Él efectivamente tiene el gobierno de todas las cosas. The picture to me that I look at as one of the most beautiful pictures is in fact, turn to Genesis 45. Una de las historias que más me consuela está en el libro de Génesis. What chapter again, sorry? Genesis 45. El Génesis 45, si nos acompañan, hermanos, a Génesis 45, por favor. That you know this story, Ustedes quizás conocen esta historia, so I'm not going to spend time on it. no voy a tomar mucho tiempo en ella, But this hit me when I was dealing with the fact that I was having to realize God is indeed sovereign. y esta historia me impactó mucho cuando estaba yo teniendo conflictos con la doctrina de la soberanía de Dios. I have to mention this. I'd mentioned this to Ricardo. Y yo le hablaba con el pastor Ricardo, When I decided to go to seminary, cuando decidí entrar al seminario, they shouldn't have let me in. no me debieron haber permitido entrar. I knew some parts of the Bible, Conocí algunas partes de la Biblia, but I just wanted to learn. That's why I went to seminary. pero yo simplemente quería aprender. Esa fue la razón por la cual ingresé al seminario. I didn't go to seminary to do anything except for learn the Bible. Yo fui al seminario con la única intención de aprender más de la Biblia. I had been involved in a Bible study in college, but I don't think I was a Christian. Yo había estado involucrado con estudios bíblicos en el colegio, pero la verdad creo que no era cristiano en ese momento. It had campus crusade leaders that hated Calvinism. Yo conocía a muchos líderes de las cruzadas en el colegio que odiaban el calvinismo. I knew nothing of Calvinism, Yo no sabía nada acerca del calvinismo, except it must be bad. excepto por el hecho de que debería de ser malo. So my first year in seminary, I read a book, and one of the chapters was by R.C. Sproul. Así que en uno de los primeros años de mis estudios agarré un libro y había un capítulo escrito por R.C. Sproul sobre la soberanía de Dios. On Calvinism. Disculpen, en calvinismo. So I read this and thinking, this guy doesn't have a clue. Y yo leí eso y en mi mente dije, este hombre no tiene ninguna idea de lo que está escribiendo. I read it and I was angry, Yo lo leí, estaba enfadado. and I went to talk to one of the guys that I'd become friends with that later would be my boss. Y yo fui a hablar con uno de los amigos, con uno de mis amigos que tenía que después se convertiría en mi jefe. I basically called R.C. Sproul an idiot Y básicamente llamé a R.C. Sproul un tonto. and said, this guy has no idea what he's talking about. Y yo dije, este hombre no tiene idea de lo que está escribiendo. My friend said to me, go read the chapter again Y mi amigo me dijo, por favor, ve a leer el capítulo una vez más and keep your Bible open. y mantén tu Biblia abierta. I went and read the chapter again with my Bible open. Y fui a leer otra vez ese capítulo, pero esta vez con la Biblia abierta. And after reading through that and a few other things, Y después de haber leído eso y otras cosas más, I said, I'm an idiot. y yo dije, yo soy el tonto. And I realized God is indeed sovereign. Y yo me di cuenta que Dios efectivamente es soberano. And I have to say this, it was very freeing to know that God was really God. Y les tengo que compartir esto, fue realmente libertador el hecho cuando me di cuenta que Dios es soberano. But if you look at Genesis 45 real quick, Pero si vamos a nuestras Biblias y vemos Génesis 45 rápido, Joseph is telling his brothers to come closer to him in verse 4. en el versículo 4 encontramos a José diciéndole a sus hermanos que se acerquen a él. Verse 5, he says, don't be grieved or angry with yourselves. Now, what they did obviously was wrong. Y José, lo encontramos en el versículo 5, es a José decirles que no se sientan tristes o angustiados, aunque lo que habían hecho era malo.
it says, because you sold me here. They were sinful for what they did. Y dice ahí José, ustedes me vendieron, lo que hicieron fue pecaminoso. For God sent me before you to preserve life. Porque Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. There's a dualism here where the brothers acted, but they acted on their own initiative. Aquí hay un dualismo aquí donde sus hermanos actuaron por su propia iniciativa, As God was carrying out his sovereign purpose. mientras Dios al mismo tiempo estaba llevando a cabo su propósito soberano. It says in verse 7, God sent me before you. En el versículo 7 dice, Dios me envió delante de vosotros. Verse 8 again, he says, therefore it was not you who sent me here, but God. Así que en el versículo 8 dice, así que no me enviaste vosotros acá, sino Dios. You know the story. You go to Genesis 50, Ustedes conocen la historia, ahora vayamos al capítulo 50. and once again we go through the same story Y una vez más vamos a la misma historia. where it says in verse 20, En el versículo 20 he says, as for you, you meant evil against me, vosotros pensasteis mal contra mí, but God meant it for good. mas Dios lo encaminó a bien. This to me becomes the essence of understanding our God in everyday life. Esto para mí se convierte en el fundamento para que entendamos la obra de Dios en nuestra vida diaria. It says, you meant it for evil, God meant it for good, both acting at the same time. Dice, vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó para bien. Los dos agentes actuando en el mismo tiempo. Keep your finger there and turn to Isaiah chapter 45. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 45. I always struggled with this verse También yo tenía dificultades con esto al inicio, because coming from a liberal church, porque viniendo de un trasfondo liberal en mi iglesia, I was taught that everything is to be a God thing. That means it's only good. se me había enseñado que solamente las cosas buenas provenían de Dios. So when I started reading through the Bible, Así que cuando comencé a leer a través de toda la Biblia, I came to passages like this llegué a pasajes como estos, in verse 5 where it says, I am the Lord and there is no other. como versículos como el número 5, donde dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Verse 6 repeats that, I'm the Lord and there is no other. El versículo 6 repite lo mismo, yo Jehová y ninguno más que yo, The one forming light and creating darkness, que formo la luz y creo las tinieblas, causing well-being and creating calamity. que hago la paz y creo la adversidad. It's interesting, in the middle there it says, causing well-being, that's the word shalom. Es interesante cuando leemos ahí la frase que hago la paz, en hebreo es shalom. So if you were in Israel, you would give a greeting, shalom, or peace. Si ustedes estuvieran en Israel, ustedes saludarán a las personas de esta manera, shalom o paz sea vosotros. And then it says creating calamity. Y luego dice, y creo la adversidad. The New American Standard translates it as calamity. La nueva, what was the version again? New American Standard. La versión nueva americana, el estándar nuevo americano traduce la palabra adversidad como calamidad. In the Hebrew, it's raha, which is the same word that's used for the tree of good and evil. En el hebreo es esa palabra que él dijo y es la misma palabra que se usa para el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. It's interesting also that the verbs that are here for causing and creating Es interesante también que los verbos que se usan para la palabra hacer y crear, the one used for causing is the lesser, la palabra que se usa para hacer es de menor intensidad. the second verb in the Hebrew there is the greater. La segunda palabra hebrea ahí es de mayor intensidad.
It's the same one that says, in the beginning, God created the heavens and earth. Es la misma palabra hebrea que se utiliza en Génesis 1:1 donde dice creó los cielos y la tierra. Bara there in the Hebrew Pero la palabra ra ahí en el hebreo speaks about things that only God does. habla de las cosas que solamente Dios es capaz de hacer. So when Isaiah is writing the words of God here, Así que cuando Isaías está escribiendo la palabra de Dios en este lugar, God puts the emphasis on peace or shalom, Dios pone el énfasis en la paz o en shalom, on evil or that which is bad. en lugar de la maldad o aquello que está mal. He's the one that is sovereign over both the good and the bad. Lo que se está tratando de decir es que Dios es soberano sobre la bondad y la maldad. Verse 7 ends by saying, I am the Lord who does all these. El versículo 7 termina con la siguiente declaración: Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. I would hate to think of our God that we worship A mí no me gustaría pensar en nuestro Dios al que adoramos as being sovereign over everything that we think is good, solamente siendo soberano sobre las cosas que nosotros pensamos que son buenas, but somehow he's not sovereign over what we think is bad. pero de alguna manera no es soberano sobre las cosas que nosotros pensamos que son malas. Okay, I've coached baseball for years. Yo he entrenado béisbol por muchos años. If you can bat over 300 in baseball, you're doing pretty good. Si puedes batear 300 pelotas, eres muy bueno. But if you look at our world, Pero si miras a nuestro mundo, would you say God's batting even 300? would you say what again? God is even batting 300? ¿Ustedes dirían que Dios está bateando por lo menos 300 pelotas? You know, watch the news and tell me, is God really, if God's only in charge of that which is good, how good is God doing? Si Dios verdaderamente está solamente a cargo de las cosas que son buenas, ¿qué tan bien está haciendo Dios su trabajo? So the word here deals with the fact that God is the sovereign God over that which is what we would consider good or peace, and also that which is evil. Así que el objetivo del profeta aquí y el lenguaje que emplea es para enfatizar la idea de que Dios es soberano sobre lo bueno y también sobre aquello que también nosotros consideráramos como malo. Now go back to Genesis 50 real quick. Ahora vayamos de regreso al Génesis capítulo 50 And look at verse 20 again. y vamos al versículo 20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, In order to bring about this present result to preserve many people. para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. They meant, they intended, they carried out evil. Ellos su intención, su deseo era para mal. God intended good. La voluntad de Dios era buena. Both happening at the same time. Los dos pasando al mismo tiempo. They fully wanted to do something that was evil. Ellos, su intención era algo totalmente que era perverso. God, who is not evil, Dios, que no es perverso, he carried that out for good. Él llevó eso a cabo con una buena voluntad. And people think, well, God doesn't do that. Y la gente le gusta pensar como que Dios no hace eso. God is good. Evil does not come from God. Dios es bueno y la maldad no viene de Dios. But God uses evil for his purposes. Pero Dios usa la maldad para llevar a cabo sus propósitos. Now, I still have the oranges up here. Yo todavía tengo ahí las naranjas aquí abajo. I have another illustration that I don't have with me. Yo tengo otra ilustración, quizás no tengo las cosas conmigo, But I have two sons, I'll show you. They're police officers. pero tengo dos hijos que son oficiales de policía. And they were telling me it was kind of fun when they did their first, they call it the spike strip.
Ellos me estaban contando de lo que ellos llaman, what is that? Do you know what a spike strip is? Okay, you have if someone's trying to get away in a car, Ok, por ejemplo, si hay alguien que se está tratando de escapar en un vehículo, they're being chased by police officers están siendo perseguidos por los policías and they will not stop. y ellos no van a parar. The police officers will lay a spike strip across the road Oh, okay. that has nails in it. Los policías van a aventar como una tira de picos, ¿verdad? O para poder, para poder ponchar sus llantas. Tires don't like it. A las llantas no les gusta eso. The first time when I was working at the sheriff's office, La primera vez que yo estaba trabajando en la oficina del sheriff, we used a spike strip. usamos esa tira, gracias hermana, de picos. The criminal that was getting away would not stop. El criminal que estaba tratando de escaparse no se detenía. They saw the spike strip up ahead. Vieron la tira de picos ahí enfrente. They actually hit the spike strip. Él pasó sobre la tira. They did a rollover and actually it became a fatal accident. Se volcó y lamentablemente se convirtió en un accidente fatal. My sons were Salud. excited to do their first spike strip. Mis hijos estaban muy emocionados de poder hacer su primera prueba con esa tira, But lots of times bad things happen from that. pero muchas veces muchas cosas malas pasaban de eso. Someone could say, well, if it's dangerous and people can die from hitting the spike strip, you should not do it. Algunas personas dirán, bueno, si es peligroso y las personas pueden morir, entonces no lo deben de hacer. ¿Para qué usar esa tira? But for police officers to lay the spike strip across the road Pero para los policías poner esa tira a lo largo de la carretera might seem wicked because someone might die from that. pudiera parecer perverso porque alguien pudiera morir de eso. But you actually have to do something like that to protect the other people on the road. Pero es necesario porque de esa manera estás protegiendo a otras personas que están manejando en la carretera. And I would tell my sons, even if something bad happens, what you did was not evil. A pesar de que algo malo pudiera pasar, lo que tú hiciste no fue perverso. What you did was for good. Lo que tú hiciste fue con la intención de hacer un bien. So in Genesis 50:20, the brothers meant it for evil. God, same word, meant it for good. En Génesis capítulo 50, versículo 20, lo que los hermanos habían tenido la intención de hacer el mal, Dios tenía la intención de hacer un bien. And when I was studying this one time, it really hit me. The word there for God meant it for good, they meant it for evil. That same word is used in Amos chapter 6 and verse 5. Y mientras yo estaba haciendo mi estudio en esta pasaje, una de las cosas que me impactó, la misma palabra, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. La misma palabra es usada en el libro de Amós. What is the chapter? Amos 6:5. Amós 6:5. You want to read it? Yes, please. Okay. Let me find it, okay? Vamos al libro de Amós, capítulo 6, versículo 5, hermanos. Dice así: gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Espero que esté en el correcto. Amos 6:5, you say? Yeah, it says, who improvises to the sound of the harp? Yeah. Okay, and it's like David have, and then the word in the Hebrew, in the English, it says composed songs for themselves. Gorjean al son de la flauta. Inventan, ya. La palabra inventan ahí. So the same word in the Hebrew from Genesis 50:20 for God meant it. La misma palabra hebrea que encontramos en Génesis capítulo 50, versículo 20, donde dice que Dios lo encaminó para bien, is the same word for composed songs for themselves. es la misma palabra que es utilizada aquí donde dice e inventan instrumentos musicales como David. The word can mean to plan out, La palabra puede significar planear, to calculate. calcular, It can mean to weave.
What is that? I'm sorry. To weave would be like knitting. Oh, como entretejer. Does anybody my mom used to do needlepoint. Does anybody in here ever done needlepoint? ¿Algunos de ustedes han tejido? ¿Saben tejer? Anybody you've done needlepoint? Okay. How does the front of a needlepoint comes out really nice, doesn't it? Dice que el frente de la aguja, cuando lo metes se mira muy claro. How's the back of a needlepoint look? ¿Cómo se mira la parte de atrás? El frente se mira bien, pero atrás ¿cómo se mira? It's pretty messy, isn't it? Atrás, o sea, enfrente del tejido se mira lo que uno está tejiendo, pero por atrás no se mira tan bien. So when you frame the needlepoint, you put the front on, don't you? Cuando están tratando de mostrar lo que tejieron, muestran la parte de enfrente, pero no la parte de atrás. Would you ever want to turn it around? No. Why? Yeah, the messy. Yeah, and that's kind of the way it is here. You have the brothers, and I love the way that it says it here. They meant it for evil, or they were composing evil. Y básicamente me gusta mucho cómo lo pone aquí el pasaje, porque la intención de los hermanos era maldad. They were writing a song for Joseph that was evil. Es como que estuvieran componiendo una canción malvada para José. They were composing it. Ellos estaban planeándola, componiéndola. And at the same time, God was composing a song that was good. Pero al mismo tiempo Dios estaba componiendo una melodía que era para bien en la vida de José. In theology, you have this dualism where both God and humans are working. En la teología tenemos este dualismo donde tanto Dios como el hombre ambos están llevando a cabo su labor. But obviously God is in charge. Pero obviamente Dios está a cargo. And they composed for evil, but God was composing that which was for good. Ellos estaban intentando, su intención era malvada, pero la intención de Dios era buena. We have we think of music as someone laying out, all the notes so that it would form something beautiful. Nosotros pensamos en la música como alguien que está juntando y componiendo las notas musicales para hacer algo, una melodía que suene bien. And God is composing literally our lives. Y Dios literalmente está componiendo nuestras vidas. And that's what that word actually speaks of there in Genesis 50. Y es lo que esa palabra habla ahí en Génesis capítulo 50. That's the same God that is working all things together for good to those who love him. Es el mismo Dios que está obrando todas las cosas para bien a todos los que le aman. And are called according to his purpose. Y son llamados de acuerdo a su propósito. And I have complete joy to realize that God composes our lives for his purpose. Y yo tengo un gozo que me llena cada vez que recuerdo que Dios tiene el control y él está instrumentando nuestras vidas. And he composes us all as different individuals. Y él desarrolla sus propósitos en nuestras vidas como individuos diferentes. We all have different strengths, different weaknesses. Todos nosotros tenemos diferentes capacidades, diferentes debilidades. We all have things that we enjoy, things that we don't enjoy. Todos tenemos cosas que disfrutamos y cosas que no disfrutamos. And God is weaving that together. Y Dios está uniendo todo eso junto. Now sometimes the backside of that looks pretty ugly. Algunas veces la parte trasera de eso se mira bastante desordenada. But God is composing that which is for his glory ultimately. Pero Dios está obrando en nosotros lo que últimamente es para su gloria en nuestras vidas. Roberto and I were speaking about when I got in my car accident. Estábamos platicando del momento en el que él estuvo en ese accidente que nos ha platicado. Well, last week when I brought my mom back to Seattle and then I had to drive back to Colorado. Bueno, la semana pasada cuando llevé mi mamá a la ciudad de Seattle y luego regresé a Colorado.
I stopped off and had lunch with my former roommate that's been a pro golfer for 40 years. Y pasé un tiempo con uno de mis amigos que se dedica al golf en un sentido profesional y lo conozco desde hace muchos años. So we were talking about different things, and some of the guys that we used to play with are dead now. Y estábamos hablando de muchas cosas y recordábamos algunos de los amigos con los que jugábamos, de los cuales algunos ya han muerto. Some guys have done good, some guys haven't done well. Algunos de ellos han hecho cosas buenas, algunos de ellos no tan buenas. And my roommate looked at me and he said, Gwynny, he said, the only time that we never went back and forth together to college was when you got in your accident. Dijo, y estábamos recordando y dijo, mira, ¿sabes? La única vez que no regresamos juntos a Colorado fue el momento en que tú tuviste el accidente. We were planning to go back to Seattle together, Estábamos planeando regresar a Seattle juntos esa vez. and Rich decided to go the day before. Y Rich decidió regresarse un día antes. He went the day before, and then our plan was to play golf 2 days later. Él se regresó un día antes y nuestro plan era que jugaríamos juntos golf 2 días después. So he was at the golf course, and I didn't show up. Él llegó a la pista de golf y yo nunca llegué. So he couldn't figure out why I wasn't there. Y él no entendía por qué no había llegado. So he said when he got home, because we didn't have cell phones back then, Así que él dice que cuando llegó a su casa, porque en ese momento no existían los celulares, he called my house and nobody answered. él llamó a mi casa y nadie le respondió. So he said the next day he called our house and nobody answered. Y el siguiente día volvió a llamar y nadie le volvió a responder. So the next day he called our house and nobody answered. Y otra vez volvió a llamar y nadie le respondió al otro día. So now he called our golf coach, and he didn't know where I was. Y le llamó a nuestro entrenador de golf y tampoco él sabía dónde yo estaba. He said he remembered he called the golf course that I played at. He said they didn't know where I was. También llamó al club de golf donde yo frecuentaba y también nadie sabía dónde estaba yo. Finally, it took him over a week to figure out that I'd been in a car accident. Y finalmente le tomó una semana para darse cuenta que yo había estado involucrado en un accidente automovilístico. And he said, Gwynny, he says, I thought the whole time if I would have just waited a day, you wouldn't have done that. Dice, él me dijo, he pensado mucho que si me hubiera esperado a irme contigo no te hubiera pasado eso. And I said, no, God had a bigger purpose. Y yo le dije, no te preocupes, Dios tenía un propósito más grande. That he was composing a song for me. Él estaba componiendo una melodía en mi vida. And it included a big clang from the cymbals, a big crash. Y incluía ese gran momento en mi vida, ese impacto, ese choque. And I said, Rich, that was the best thing that could have happened to me. Y yo le dije, Rich, esta es la mejor cosa que me pudo haber pasado. Because I realized that I'm not my own God. Porque me di cuenta que yo no soy mi propio Dios. God is. Dios es. I have a story. I don't know if you've ever, there's so many quotes by Spurgeon dealing with God's sovereignty. If you've ever read any sermons by Spurgeon, read them on his sovereignty. Hay muchas citas de Carlos Spurgeon sobre la soberanía. Él tiene muchos sermones sobre este tema. Les recomiendo que chequen alguno de ellos. But one of my favorite sermons by Spurgeon, Pero uno de mis sermones favoritos de Spurgeon, where he basically makes almost fun of the person that prays to God who is not sovereign. quien casi es como si se estuviese burlando de las personas que le oran a un Dios que no es soberano. And Spurgeon says, fancy him praying like this. Y Spurgeon dice, what was the word? And I apologize, I don't have this in your notes. It's okay. Do you want to read that? Where is it at? Be this paragraph right there. It would be this, starting right here? Yes. Lord? Él dice lo siguiente, dice, Señor, te agradezco que no soy como esos calvinistas presuntuosos. Yo nací con un glorioso libre albedrío. Yo nací con un poder y una capacidad con la cual yo puedo libremente por mí mismo dirigirme a ti. Yo he mejorado en mi gracia. Si todos hicieran lo mismo con la capacidad que tú me has dado a mí, todos serían salvos.
Dios, yo sé que no eres tú el que nos hace creer, sino que nosotros creemos por nosotros mismos. Todos tenemos la capacidad de la gracia, pero algunos no se esfuerzan en mejorar. Hay muchos que van a ir al infierno aún teniendo la misma capacidad que tú me has dado. No es por gracia que yo soy diferente a los demás. Es porque yo hice muy buen trabajo. Es porque yo me acerqué a ti. Yo hice uso de las capacidades que tú me diste y otros no hicieron eso, y eso es la diferencia entre yo y los demás. Can you imagine having hope in a God who can't do anything? ¿Se And imagina? that's a tragedy in our town with the charismatic people. ¿Se imaginan tener un Dios que no tiene el control de nada? Y esa es la tragedia con las personas carismáticas de mi Their God can't do anything unless we do it. Su Dios no puede hacer nada a menos que nosotros lo hagamos. I'm thankful our God can do anything he wants. Yo estoy agradecido que nuestro Dios pueda hacer lo que Él quiere. And so I know that you hear those topics taught all the time. Y yo sé que ustedes escuchan esos temas se enseñan aquí todo el tiempo. But I remind you in dealing with the doctrine of God, Pero yo les recuerdo al tratar este tema de la doctrina de Dios, every aspect and every angle we look at God, cada aspecto y cada ángulo que vemos del carácter de Dios, it always brings us back to who he is in his sovereignty. siempre nos va a regresar al punto principal de quién Él es en su soberanía. I was on a Zoom call recently with some guys from the Masters, Estaba en una llamada con algunos amigos del seminario Masters and John MacArthur had said that his little grandson was running around. y MacArthur compartía una historia acerca de su nieto, quien estaba corriendo por ahí. Actually, I should say his great grandson. Realmente debería decir su bisnieto. We're all getting old. Todos nosotros estamos envejeciendo. God doesn't change, and we're all changing. Dios no cambia, pero nosotros sí cambiamos. Getting older by the moment. Nosotros estamos envejeciendo cada segundo. But he said it was interesting. Somebody came up to him and commented on the little great grandson running around. Y es curioso porque él estaba compartiendo que alguien vino con él y le estaba haciendo algunos comentarios de su bisnieto, Saying how sad it is that the grandson was born during this time of COVID. y le estaba diciendo lo triste que debió de haber sido que su bisnieto nació durante ese tiempo de COVID. And John's answer was, no, it's not sad. Y MacArthur dijo, no, para nada, no es triste. We're all born for such a time as this. Todos nosotros hemos nacido para un tiempo como este. Don't you love the words of Esther 4:14? No. We have a purpose for such a time as this. No les gusta mucho las palabras de Esther capítulo 4. What was the verse again? Esther 4:14. Esther 4:14, donde dice, para este tiempo he llegado. You know what's missing from the book of Esther, by the way? ¿Saben lo que le falta al libro de Esther? What is it? The word God. La palabra Dios. But the word God is painted all through there, isn't it? Pero la palabra Dios está entretejida entre todo el libro. God is working out his purposes. Dios está llevando a cabo sus propósitos en el libro de Esther. And he says to Esther, for such a time as this. Y le dice a Esther, para este tiempo has llegado. So one of my professors that I used to have, Uno de los profesores que yo tenía, actually John MacArthur asked me of the doctoral professors, he goes, which one is your favorite? es más, el mismo MacArthur me preguntó a mí, de todos los maestros del doctorado, ¿cuál es tu favorito? And he was a Greek professor, Y él era un maestro que enseñaba griego, and he knew his Greek very well. y él sabía el griego muy bien, But better than knowing his Greek, he was a true pastor. pero mejor que saber el griego, él era un pastor genuino. He had been hurt in churches, so he knew what a lot of us were going through. A él lo habían lastimado en muchas iglesias, así que él comprendía lo que nosotros muchas veces pasamos. And in
Dave Farnell would tell us, he goes, there's one thing I want you to remember as you go through this. Y Dave Farnell nos decía estas palabras: hay algo que quisiera que recordaran cada vez que ustedes pasen por estas circunstancias. So before we go to our next break, I have to remind you, you have to know this because I was taught never to forget this. Así que antes que vayamos a nuestro siguiente descanso, les tengo que compartir esto porque a mí se me enseñó que esto es algo que no deberíamos de olvidar. If we live for such a time as this, Si vivimos para un tiempo como este, para una hora como esta, it might be easier for us to look around and say, why couldn't God have picked a different time as this? pudiéramos detenernos por un momento y voltear a nuestro alrededor y decir: ¿por qué Dios no escogió otro tiempo sino este? This day and age, humanly, you have to say, it doesn't make sense right now. En la sociedad y en el tiempo en que vivimos, muchas de las cosas podemos decir que no tienen sentido. I think we live in the day and age where Isaiah chapter 5 and verse 20, where what's right is wrong and what's wrong is right. Does that make sense? ¿Verdad que vivimos en tiempos muy similares como los que decía Isaías, que parece que la gente le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo? I don't know about you, but Texas is quasi, at least with politics, conservative. Yo no sé ustedes, pero creo que ustedes están de acuerdo en que Texas, el estado de Texas, es considerado como un estado conservador políticamente. But when you go out to the West Coast, or what we even have in Colorado now, Pero cuando vamos a la costa oeste o aún ahí donde yo vivo en Colorado, it's not just dealing with abortion, no solamente tenemos que lidiar con problemas como el aborto, but what's male is not necessarily male, and what's female is not necessarily female. pero también con la identidad de género, que dice que el hombre verdaderamente no es un hombre ni la mujer es verdaderamente una mujer. I remember back in the 1980s, Nancy Reagan said, let's just start a campaign, just say no to drugs. Yo recuerdo una campaña de una mujer, Nancy, que llegó con estas palabras: vamos a decirle no a las drogas. My sons, as police officers, showed me a picture the other day of fentanyl that is actually in the same shape and form, and it looks just like street chalk that the kids will use for sidewalks. Uno de mis hijos, que es policía, les comenté, me enseñó una foto de una droga llamada fentanol, me parece. ¿Fetamina es? Okay. Anfetamina, no sé cuál sea, pero que literalmente cuando la veían parecía como uno de esos gises que las niñas usan para pintar en las calles. If a child were to touch that or breathe that, they would die. Si un niño tocaría eso o lo oliera, tan solo moriría. It's like everything is backwards. Es como si todo esté al revés en este mundo. So my professor's advice, Así que el consejo de mi profesor fue este: have a strong view of God's sovereignty, ten un enfoque o una visión grande de la soberanía de Dios. and the second tip is ask for dry wood. Y el segundo tip fue pregunta por madera seca. Dry wood, right? Dry wood. Yeah. Because if you're going to be burned at the stake, Porque okay. Madera seca, ¿por qué? Porque si te van a matar en la higuera, te van a quemar en la higuera, you don't want green wood, no quieres madera verde, you want dry wood. quieres seca, So you go up fast. para que te mueras más rápido. God's sovereignty, Dios es soberano dry wood. y madera seca, recuérdenlo. And he would say, if you remember anything, remember that God is sovereign, Si recuerdas una sola cosa, recuerda esto: Dios es soberano but ask for the dry wood. y siempre pregunta por la madera seca. Because we don't know what tomorrow might bring for any of us. Porque no sabemos si el día de mañana traerá persecuciones para nosotros. And if we preach that God is sovereign, Y si nosotros predicamos que Dios es soberano, the world probably is not going to appreciate us. el mundo nos va a despreciar. But God is indeed sovereign. Pero Dios es efectivamente soberano. And because of that, we have our hope. Y por eso es que podemos tener consuelo. Have you ever heard any of the hymns by Margaret Clarkson? ¿Alguna vez han escuchado himnos escritos por Margaret Clarkson? ¿Himnos? We have one in our hymnal that's called, O Father, You Are Sovereign. Nosotros tenemos uno en nuestro himnario que se llama Oh Padre Soberano. She actually died in 2008, Ella murió en el 2008 and she lived with
lot of physical disabilities and extreme pain. Y ella vivió con muchas deshabilidades físicas y un dolor en extremo. She said, and I quote, Ella dijo, y le cito, "The sovereignty of God la soberanía de Dios is the one impregnable rock es la roca inconmovible to which the suffering human heart must cling. En la cual el corazón humano que sufre debe de refugiarse. The circumstances surrounding our lives are no accident. Las circunstancias que rodean nuestras vidas no son accidente. They may be the work of evil, Pueden ser producto de la maldad, but that evil is held firmly within the mighty hand of our sovereign God. pero la maldad es sujetada firmemente por la mano poderosa de nuestro Dios soberano. She said, on accepting adversity in our lives, Ella dijo, aceptando la adversidad en nuestras vidas, it is initiated by an act of will on our part, es iniciado por una obra de nuestra voluntad de parte de nosotros. we set ourselves to believe in the overruling goodness, providence, and sovereignty of God. Nos esforzamos diligentemente en confiar en la bondad, en la providencia y en la soberanía de nuestro Dios. And refuse to turn aside no matter what may come, Y nos negamos a dar un paso hacia atrás, no importando lo que pueda suceder, no matter what we may feel. no importando lo que sintamos. That's the act of God in our lives as indeed sovereign. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas como soberano. That's why I wanted to spend time on the non-communicable attributes, Y es por eso que quería yo pasar un tiempo en los atributos incomunicables de Dios, so that when you come to his communicable attributes, así para que cuando lleguemos a los atributos comunicables, you know those communicable attributes are from a God who does not change, who cannot change, who will eternally will do all things for his glory. podremos saber que esos atributos comunicables provienen de un Dios que no cambia y que siempre se mantendrá soberano sobre todas las cosas. And that's the God that we worship. Y ese es el Dios al cual adoramos. Well, I know that I've gone long, and so we should take a break. Así que yo sé que ya me he tomado un buen tiempo, así que les parece que tomamos un descanso. Amén. Gracias. Gracias, hermanos.